Cada vez que llueve y tengo que trabajar, termino así, abajo de la lluvia, con el frío que hace. Pero le damos gracias a Dios. Hoy vinimos todos medio hecho pomada. Estuvimos orando antes del culto. Señor, danos fuerza porque caímos y todos teníamos algo distinto. Así que bueno, vamos a orar. Le damos gracias a Dios por este día. Y como veníamos, hermano, hablando sobre... Hoy lo vamos a terminar. Y mientras estaba ahí, pensaba... Siempre tengo eso de decir, bueno, Señor, ahora con qué seguimos, con qué vamos. Y sentía en mi corazón, tenemos que evangelizar, seguir evangelizando. Pero una vez estaba en un trabajo donde una vez un hombre me dijo, hay que fidelizar al cliente, me dijo. Digo, sí, es verdad, no, al cliente interno. Dice, hay que fidelizar al cliente interno. El cliente interno éramos nosotros, eran los empleados. Dice, el primero que hay que fidelizar ese cliente interno. Hoy sentí algo parecido, hay que evangelizar a la iglesia, sentía en mi corazón. ¿Tenemos que evangelizar? Sí, pero también evangelizar a la iglesia porque, hermanos, si nosotros no estamos metidos, si nosotros no estamos comprometidos, si nosotros no estamos encendidos, en vano todo lo que podamos hacer. Somos nosotros los que tenemos que estar fuertes. Así que ahora los mensajes, los próximos mensajes, lo que el Señor vaya dando, pero necesitamos también ser evangelizados nosotros. Amén. Vamos a arrancar en Juan 17, 18. Hoy vamos a terminar con todo lo que venimos hablando sobre predicar el evangelio. Y el Señor me daba esto. Juan 17, 18. Está hablando Jesús ahí en su última oración con los discípulos y le habla al Padre y le dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Él le dice al Padre, así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y una traducción parecida sería, para que podamos entender, como tú me enviaste a la gente del mundo, así también yo los envío a la gente del mundo. Eso es lo que quiere decir. O sea que Dios los envía, lo envía a Jesús, lo comisiona a Jesús y lo envía en medio de la gente de este mundo. Pero Jesús dice así, gracias Nati. De última quedaba por acá, por él. Pasa un trapito después. Y Él también nos comisiona de la misma manera. Ahora yo lo que pensaba es esto, hermano. A veces, no sé si se pone a pensar y a meditar en estas cosas. Por eso decía, necesitamos ser evangelizados también nosotros. Porque, no sé, ¿cuántos trabajaron alguna vez? O algunos siempre hicieron las cosas para sí mismos, pero bajo la supervisión de una persona, de un jefe, para decirlo así. ¿Cuántos tuvieron un jefe? Levante la mano. ¿Cuántos tuvieron un jefe a cargo alguna vez? ¿Sí? No vale el esposo, sino un jefe. La esposa tampoco, así que baja la mano. Y hermano, cuando el jefe decía, mañana hay reunión, ¿no? A tal hora, mañana los espero, usted entra a las 9, a las 8 hay reunión. A las 8 estaba ahí. A las 8 estaba ahí en ese lugar. Cuando les decía, hay que mover, a veces nosotros llegábamos en nuestro trabajo y de verdad que depende que la persona que teníamos, Gaby es testigo de esto, cuando nos tocaba un gerente y por ahí el día anterior habíamos acomodado las teles, todas las teles, ahí que usted cuando entraba ahí a la casa de electrodoméstico, antes había un montón, teníamos casi 50 modelos, y por ahí venía uno y decía, no me gustan las teles ahí, quiero que las pongan allá. Y nosotros teníamos que agarrar cada una de las teles, sacarlas y ponerlas allá, no podíamos decir nada. Entonces, él daba una orden, callalo a mi hijo, él daba una orden y de repente, o sea, uno tenía que cumplir, porque era la orden que dijo el jefe. Y yo cuando leía esto, dice, así como tú me enviaste, pues Jesús es nuestro comandante en jefe. Esa es una de las cosas que tenemos que saber. Cuando usted lee los evangelios y lo lee a Jesús, estamos leyendo a la persona que se dio por nosotros, a nuestro Señor. Y decir nuestro Señor, o sea que antes sabía lo que era un Señor, y en la cultura de antes, por eso hoy dije un jefe. Porque uno no podía, si el Señor decía algo, cuando uno se pone
Dice, Él es mi Señor. Cuando decimos mi Señor y mi Salvador, Él es mi Señor, automáticamente estoy diciendo, soy su esclavo. Lo hago una elección por amor. Soy su sirviente. O sea, yo no puedo decir, Él me dice algo y yo, después lo hago, después me fijo. Después, cuando tenga ganas, lo voy a hacer. Usted diga eso en un trabajo, el otro día no está más. Si su jefe le dice, mañana te quiero acá, no tengo ganas. Primero voy a hacer mis cosas y después vengo. No respondemos así nosotros en un trabajo. Y de esa misma magnitud y con esa misma seriedad tendríamos que responder también a la palabra de Dios. Y más, o sea, toda la palabra, pero digo, y más cuando habla Jesús. Él es el jefe de jefes. Cuando habla el Señor de señores, es el jefe de jefes. Es nuestro comandante, es el que dice algo y lo tenemos que hacer. Entonces, yo pensaba esto, la comisión de Jesús, el Padre lo comisiona, ¿era divina o no su comisión? Sí. Y Él dice que así yo los envío a ellos, la nuestra. ¿Usted qué se piensa que es? ¿Es una comisión divina o no la que nosotros tenemos? La que Jesús dejó. Es una comisión divina también. O sea, lo que comisionó el Padre a Jesús, Él vino y lo único que quería, dice, mi alimento, mi comida, es hacer la voluntad de aquel que me envió. Eso es lo que a mí me mantiene vivo. Eso es el único propósito que yo tengo. Y así, dice Jesús, de la misma manera que vos lo hiciste conmigo, yo ahora lo hago con ellos. Hermano, portamos nosotros una comisión que es 100% divina, 100% del cielo. ¿A dónde nos envía? A la gente del mundo. Por eso digo, hoy quiero terminar de encerrar esto. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuál es nuestra comisión? La gente, el que no conoce a Jesús, el que no lo conoce, el que nunca escuchó, el que necesita de Él. Para nosotros poder entrar en esto, hermano, tenemos que tratar de, por un segundo, dejar nuestra vida de lado. O sea, nuestra mente, uno no se puede escapar de los problemas están, pero no lo podemos hacer como el foco de nuestra vida. El foco de nuestra vida es el que Él, el jefe, dijo, ahora yo los voy a enviar a ellos también con la gente de este mundo. Ahí los quiero, ahí nos va a comisionar. Y eso tiene que ser lo que a nosotros nos pesa, hermano. No las cosas que pasan, y no digo que no son graves ni que no son necesarias, pero sí nosotros tenemos que saber que tenemos una comisión y es esta. Él nos envía a la gente de este mundo. Y así como el Padre envió a Jesús, y hermano, no lo envió sin nada, sino que lo equipó con todas las cosas. Nosotros también estamos equipados, porque a veces uno puede decir, no, pero yo no tengo nada para decir. Yo no tengo nada para compartir, o no me siento listo, no me siento preparado, o a veces el enemigo lo que usa es, si no oras tanto, si no lees tanto, bueno, eso es para nuestro crecimiento espiritual, pero la comisión es ir a la gente que necesita a Jesús. Y hermano, nosotros sí estamos equipados. Mire lo que dice 2 Corintios 10:4. Tarda un poquito, así me limpio. No cumpliste con tu comisión. Si ya arrancamos así de chico. 2 Corintios 10:4, escuche lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y yo pensaba y meditaba en esto. ¿Cuánto, y a veces lo hemos hecho también nosotros, cuánto a veces para salir a hablarle a alguien y que preparamos todo, o sea, con las cosas, las herramientas que tenemos, hasta psicología hay para salir a hablarle a alguien, hasta libros hay. Los 25 pasos para acercarte a una persona y poder hablarle de Jesús. 7 pasos para romper con tu vergüenza. 22 pasos, hasta que llegaste al último paso te olvidaste lo que le tenías que decir. Él dice que tenemos armas nosotros y no son carnales, no hay métodos. A veces me han invitado y me han dicho, no, vení que hay un hombre que la tiene re clara porque como está la sociedad hoy, tiene un método. El método es la palabra de Dios, no hay métodos. Yo confío en la palabra de Dios y no en los métodos. Por eso dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por eso el momento que nosotros recibimos al Espíritu Santo, hermano, estamos 100% equipados. Mi confianza está puesta
en Él y no en los métodos, no en que si, no, porque este es un gritón, entonces tengo que hablarle a esta, no, porque esta persona, no, nosotros ya estamos preparados. Usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que ya tengo armas, que nuestra milicia, nuestro equipo tiene armas que son espirituales porque no son carnales, así que no lo quiera discernir. Y como venimos hablando justamente de esto, de salir a evangelizar, hoy quería terminarlo con estas dos armas espirituales que nosotros tenemos. Y usted se va a dar cuenta que no tiene excusa para poder hablarle a alguien de Jesús. Una es la predicación del Evangelio, dice Romanos 1:16. Escuche, Romanos 1:16. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué es? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Pablo dice, yo no me avergüenzo. Así que usted cuando esté con una persona, no confíe en usted, no confíe en sus métodos o en lo que va a decir. Pablo dice, yo no me avergüenzo de hablar de Jesús, porque cuando hablo de Jesús, esto es poder de Dios. Entonces yo al hablar de Él, ya sé, hermano, que el Espíritu Santo está respaldando con poder lo que yo estoy diciendo. Ustedes no lo tenemos que avergonzar de hablar con nadie, que no le dé vergüenza. No importa si es su jefe, no importa si tiene plata, no importa si es pobre, no importa lo que tenga. Usted háblele de Jesús y la confianza que tenemos, que la palabra dice que es poder de Dios para salvación. La gente va a recibir salvación por escuchar hablar de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que escucha hablar? Que es el relato que está casi en todo el libro de Hechos, que es prácticamente la historia de Jesús y su amor hacia la humanidad, su amor hacia nosotros y cómo se entregó por nuestros pecados. Hoy veía a los chicos en casa, tenían una manito que le hicieron hacer sobre la oración, la intercesión. ¿Quién pasó por escuelita alguna vez o vio? Yo estaba en una iglesia donde una vez le hicieron hacer los dedos, pero tenían, se llamaban las 5 leyes espirituales. En esas 5 leyes espirituales, que ahora lo busqué porque no lo recordaba bien, le hacían dibujar la mano y en cada dedo, por ejemplo, en el dedo 1 decía, soy pecador, que es Romanos 3:23, cuando dice, por cuanto todos pecaron, está destituido de la gloria de Dios. Dios me ama, Cristo murió por mí, lo recibo y soy salvo. Eso es lo que le hacen dibujar en la escuelita. Pero ¿sabe que simplemente con eso nosotros, hermano, es la historia de Dios, para decirlo así, encerrado en 5 dedos? Si usted se lo aprende, porque está muy bueno, si usted se lo aprende, ahora vamos a decirlo, Romanos 3:23, el primer dedo, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nunca se hizo esta pregunta, yo me la hice. Yo decía, Señor, ¿cómo le predico a alguien que no está enfermo, que no tiene problemas, que le sobra la plata? ¿Cómo hago? ¿Qué le digo? Porque uno está acostumbrado a predicar cuando alguien está en necesidad. Entonces, acércate a Jesús, vení a la iglesia, y es una verdad, es una realidad. Pero esto dice que para salvación yo tengo que predicar el Evangelio. Entonces, una persona con plata, sin plata, que esté bien económicamente, que tenga salud y tenga demás, lo que yo tengo que hacerle saber es que todos pecaron. Y todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. A algunos le da vergüenza predicar de esta manera, porque eso, che, es muy fuerte, pero esto es el poder de Dios. Ahí es lo que me va a respaldar el Espíritu Santo. Luego vamos ahí, Juan 3:23. Juan 3:23. Dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ahora, Romanos 5:8, el tercero, Cristo murió por mí. Romanos 5:8. Vamos, David, hoy vas a trabajar. Mirá, David, qué grande. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, soy un pecador, pero Dios me ama y Cristo murió por mí. O sea, estoy destituido de la gloria de Dios, pero eso hace que Dios igualmente me ame y envía a su Hijo a morir por mí. Juan 1:12. El cuarto edicto decía, lo recibo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si vos lo recibís, te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. El otro día hubo un debate, yo no me meto mucho en las redes, pero había un debate que una persona decía, no, todos son hijos de Dios. Él es el Padre de todos, y citaba algunos versículos fuera de contexto, donde parecía que todo el mundo es hijo de Dios, todos somos creación de Dios. Pero para poder ser hijos, para tener esa potestad, tengo que recibir a Jesús para ser un hijo de Dios. Después me di cuenta que al fin y al cabo era un adventista, un mormón, el que decía esto, todos somos hijos de Dios. O sea, está todo bien, todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, tengo que recibir a Jesús. Y el 5, Hechos 2:21, el quinto dedito, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si se aprende, después le vamos a decir a Rosita que haga para la escuelita, pero que nos dé a nosotros, si se aprende esas 5 leyes para predicar, o sea, decirle a una persona que soy pecador, que igualmente Dios me ama, que envía a su Hijo a morir por mí, que me da la potestad de ser hecho hijo de Dios y lo reconozco a Jesús, y que por eso yo soy salvo. O sea, usted le cuenta el plan de Dios. Parece algo, y es algo sencillísimo, y a veces nosotros lo hacemos tan rebuscado. Pero hermano, esto es lo que nosotros tenemos, el respaldo de Dios para poder hablar. ¿Qué le vamos a hablar a la gente? ¿Sobre qué le voy a predicar? Sí que le puedo decir, vení a la iglesia, que Dios puede sanarte, Dios puede prosperarte, Dios puede restaurar tu familia. Pero esto es la historia del Evangelio. Esto es lo que salva a alguien. Si alguien viene y Dios le restaura la familia, pero nunca se reconoció pecador, nunca se arrepintió de sus pecados, hermano, no es salvo. La persona que no es transformada no es salva. Y la comisión que nosotros tenemos es ir a contar esta historia de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo por la humanidad? ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? Usted no tiene que pensar, ¿qué va a decir? Yo tengo el respaldo del cielo. Cuando hablo de esta manera, tengo el respaldo de Dios. Porque dice que predicar el Evangelio es poder de Dios. Y Pablo no se avergonzaba de predicar todas estas cosas. Entonces, usted lo va a ver a través de la Biblia, que vimos que podemos predicar, que los apóstoles hacían señales y demás, pero no siempre lo hicieron con esto. Pablo cuenta ahí en los tribunales esta historia de Cristo, la cuenta un montón de veces. Y que la gente se maravillaba y decía, queremos escuchar más todavía. Pero Pablo la contó muchísimas veces, de cómo Dios, usted lo va a ver ahí en Romanos, que hace una exposición, y cómo Dios estaba enojado ya con el pecado, pero idea un plan que se envía a su Hijo por nosotros. O sea, ese es el mensaje. Esa es la predicación del Evangelio. Usted lo va a ver también a Pedro en la casa de Cornelio, por ejemplo. Pedro no fue con señales. Pedro no fue a sanar a nadie. Pedro le fue a contar el Evangelio. Y ahí vino y cayó el Espíritu Santo sobre la familia de Cornelio y todos creyeron. El otro día decía ahí en Hechos 2, también cuando sale Pedro a hablar, no hay ninguna señal, simplemente les predica el Evangelio y la gente se convierte. Después lo vemos también a Felipe con el eunuco. Felipe, el hermano, la Biblia lo pone como que era un hombre de señales, o sea que Dios lo usaba con milagros, con maravillas, pero cuando estuvo con el eunuco, le predicó el Evangelio, le habló de Jesús. Y él le dijo, bueno, ¿qué impide entonces que yo sea bautizado? Me quiero bautizar. Nada, se bajaron de ahí y lo bautizaron. Entonces muchas veces sí, tal vez Dios usó señales para que la gente crea, pero acá veo a esta gente que sí tenía toda la unción para hacer señales y ellos simplemente predicaban el Evangelio. Yo sé que el respaldo lo tengo. Cuando yo predico la verdad, cuando predico el Evangelio, tengo el respaldo de Dios. Y usted tiene que saber que no convence a nadie. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Usted predica estas cosas, usted hable de esto. No quiere agregarle más. No quiere meter más psicología que hay en los libros, que hay que hablarle de esta manera, decirle de la otra. Dios lo dejó escrito de una manera que esto salva a todas las generaciones. A cualquier generación, a la peor de todas, a la que no es tan mala, a todas las generaciones Dios salva de la misma manera, presentándole el Evangelio, predicando el Evangelio. Así que apréndase simplemente esto. Y con estas sencillas cosas usted va a ver cómo Dios lo va a ir respaldando. Como cuando yo le traigo el Evangelio a alguien. Porque a veces queremos que no suene tal vez
tan fuerte que la persona no se enoje, decirle, uy, es un pecador. No, usted puede contarle y le puedo llegar a decir, el Espíritu Santo en ese momento le va a dar las palabras justas para hablarle a alguien. Hermano, estamos delante de un Dios santo, de un Dios puro. Usted pregúntele, ¿nunca hiciste algo chiquitito como para decir yo nunca? Porque la gente le va a decir, yo no maté nunca a nadie, yo no le robé nunca a nadie. Como si eso fuera, o sea, que los pecados número uno, los más feos, o sea, y eso fuera lo que hace que diga, bueno, Dios me tiene que aceptar o yo voy a ir al cielo igual. No, al cielo no entra ni el que robó, ni el que mató, ni el que mintió, ni el que miró a una mujer que iba por la calle. No entra, no va. Entonces ahí cuando usted habla de esa manera, dice, uy, estoy en el horno. ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo hago para entrar? Pero tranquilo, tranquilo, porque Dios, a pesar de eso, nos ama y envió a su Hijo, y ahí empieza la predicación de nosotros. Pero usted tiene que tener este hambre para predicarle a alguien. Si yo me levanto todos los días y lo único que me importa es mi vida, nunca voy a tener la pasión que tenía esta gente. Así que el primer arma es esa, hermano, predicar el Evangelio. Por eso siempre les digo, entre nosotros vamos a crecer espiritualmente y vamos a decir, che, pero la palabra acá dice y demás. Pero para el que no conoce, sea sencillo, predíquele el Evangelio, predíquele eso. Pablo lo único que hacía, iba y predicaba de esas cosas. Con los que discutía era con los judíos, con los ortodoxos. Pero a la gente le hablaba sencillo. A la gente le hablaba y le hacía saber que había un Dios que los perdonaba, que estaba dispuesto a perdonarlos. Y ellos lo aceptaban como su Señor. Al aceptarlo iban a recibir salvación. Y eso es lo que hoy la gente necesita. Salvación, salvación. Después el trabajo de convencer es del Espíritu Santo. Usted no quiere convencer a nadie, yo no quiero convencer a nadie, pues no voy a convencer a nadie. Sabemos que el trabajo, y para que usted, para decirlo de una manera así, Anto, trae un papelazo. Me estás viendo, Anto, que estoy, un bollito tengo, por favor. Atenta, Antonella. Ah, dame un papel, no. Ahí está el papel. Vamos, todavía. ¿Alguien más? Así me llevo a casa. Entonces, recuerde esto, dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recordad siempre esto, hermano, que Dios va a respaldar su palabra. Dios va a respaldar el Evangelio. Hay poder cuando yo predico el Evangelio. Así que eso es lo primero que tenemos que hacer. Y como decía al principio, porque las armas que tenemos no son carnales. Mire qué sencillo que la hace Dios para salvar la vida de una persona. Mire qué sencillo. ¿Cuánto usted puede resumir el Evangelio y predicarle a alguien y esa persona reciba salvación? Y usted no crea, che, vos decís que diciéndole así, las armas que tiene nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas, y no nos vamos a meter, son fortalezas mentales que tienen las personas, fortalezas que hay a través, como decía recién Gaby, que hay principados, potestades, queriendo hacer que Dios no se pueda acercar a esa persona, haciéndole creer que no. Pero uno llega y le cuenta el Evangelio, hermano, y ahí cuando usted esté hablando del Evangelio, sabe que está el Espíritu Santo trabajando. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Usted predique como dice la palabra y el Espíritu Santo lo va a respaldar. En ese momento o después, pero nosotros ponemos la semilla y Dios es el que da el crecimiento. Y la segunda arma, como cuenta Pablo, la segunda arma que quería hablar es sobre nuestro testimonio. Dice Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y esos hermanos, esos mártires, son los que vivieron el gran principio de este evangelio, que no consideraron que su vida le era más preciosa que su fidelidad a Dios. Y ese es un punto y un principio que nosotros tenemos que tener. Si queremos realmente vivir con estas armas espirituales, saber que mi vida no vale más que la fidelidad que yo le tengo que tener a Dios. Esta gente estuvo dispuesta a morir por Él,
hasta dar su propia vida. Estaban dispuestos a eso, a morir por aquel que los había amado hasta el fin. Y ya su vida, hermano, como dice la palabra de Dios, el que ama su vida, ¿qué va a pasar? Yo nunca se puso a pensar en ese versículo. El que ama su vida, la perderá. Pero el que da su vida por causa del Evangelio, ¿qué va a hacer? La va a hallar para vida eterna. Y eso ya, con ese versículo solo, y yo meditaba en eso, con ese simple versículo, a mí me tendría que cambiar todo el panorama de cómo vengo viviendo. Porque Dios dice, si amás tu vida, la vas a perder. O sea, amar la vida, hermano, no es irse de vacaciones durante todo el año. Amar la vida es, aunque los problemas me superen, que las situaciones, que eso sea mi vida, y yo me aferro a esa vida y no me muevo de esa vida y no puedo salir de esa vida. Pero ¿qué es el que la menosprecia? Dice Jesús, a causa de mí, a causa del Evangelio, la va a hallar para vida eterna. Diciendo, hermano, esto puede pasar o no. El cristiano tiene que saber, y acá vimos a esta gente, por eso decía de los mártires que murieron en Cristo, porque a ellos no se les solucionó nada. Es más, le cortaron la cabeza, los colgaban al revés, lo prendieron fuego. Gaby contaba hace poquito en la prédica, ¿qué hacían con los cristianos para iluminar las calles de Roma? ¿Saben qué hacían? Los agarraban, los colgaban en los palos, le tiraban brea y los prendían fuego para iluminar las calles a la noche. Dígale a esa persona, no, bueno, pero vos vení, tranquilo que te va a ir bien en Dios. Pero como menospreciaron su vida, como no les importaba, lo único que les importaba a ellos es dar buen testimonio y predicar de Jesús, hallaron vida eterna. Entonces eso es lo que realmente importa. Escuchamos una canción, por ahí la escucharon ustedes, de Marcos Brunet, y en un momento hay una melodía y empieza a contar de un grupo de personas que, si no me equivoco, esa historia está en un libro que se llama Los Generales de Dios. Y empieza a contar la historia de unos hombres africanos que en el año 1700 se fueron a vivir al norte de Alemania. Y estos hombres, cuando llegaron ahí, o sea, apasionados por Dios, hacían oración de día y de noche. De día y de noche. Entregaron sus vidas de día y de noche en oración a Dios y predicándole a la gente. ¿Sabe cuánto duró todo eso? 100 años ininterrumpidos de esta pasión de esta gente, sus hijos y sus generaciones. Un solo día no dejaron de orar ni de noche ni de día. Se iban turnando, vivían como en comunidades y había turnos para ir y para poder orar. 100 años. Cuando pasó ese tiempo, vinieron a llevarlos como esclavos. Y ellos estaban contentos, estaban felices. Pero podían haber elegido y quedarse ahí. ¿Sabe qué dijeron esta gente? Le preguntaron, ¿por qué elegís irte de esclavos? Porque los agarraban de esclavos y los llevaban a otros países. No iban a ver más a la familia, no iban a ver más a sus hijos, no iban a ver más a nadie. Entonces le preguntaron, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces esto si no vas a ver a nadie? Y ellos, dice, gritaron y respondieron, para que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Era lo único que les importaba. Ya su vida no valía nada. Eso es, dice, ya no me preocupo por mi vida. Cuando viene este momento en la vida de nosotros, hermano, cuando viene ese clic a nuestra vida, es cuando realmente vamos a cambiar. Cuando realmente voy a entender qué vengo a hacer a este lugar. Tiene que suceder ese clic. Mientras no suceda y yo simplemente venga a esperar a que Dios haga un milagro, a que Dios haga algo, y la palabra dice, no, deja tu vida de lado, dámela a mí. Y yo me voy a encargar del resto. Yo te voy a dar vida eterna, pero yo no puedo vivir, hermano, aferrado tanto a mi vida. Esta gente lo único que quería, que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Entonces decían, si me llevan de esclavo a otro país, yo voy a poder predicar el Evangelio en otro lado, a gente que nunca hubiese llegado. Era lo único que los movía. Pero eso es una persona llena del Espíritu Santo. En Hechos 4:20, escuche, alguien apasionado. Por eso el testimonio, le digo que es algo, imagínese esa gente en el año 1700 y todavía lo seguimos predicando e impacta lo que hicieron. Mire si el testimonio no es algo poderoso. Dice, porque no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído. Ellos dicen, yo no puedo dejar de decir lo que vi, lo que oí. Yo no puedo dejar de hablar de mi vida. Eso es una persona que tienen pasión. Eran personas apasionadas por Dios. Esta era la vida de ellos. Vivían apasionados por Él. Y su testimonio, el testimonio que tenían, sabían ellos que era algo poderoso para que la gente se pudiera acercar. Porque cuando usted tiene testimonio, no testimonio de la vida que lleva, eso ya lo hablamos el otro día, sino de lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida? ¿Qué cambió Dios? Eso es el testimonio de que estoy hablando. Yo no puedo dejar de decir lo que Dios hizo con mi vida. Yo no puedo dejar de contar lo que Él hizo, porque todos sabemos lo que éramos antes. Todos sabemos cómo éramos. ¿Cómo voy a dejar de contar lo que Dios hizo conmigo? ¿Cómo no voy a dejar de contar tantas bendiciones que Dios me dio en mi vida? Ellos decían, yo no puedo dejar de contar esto. Yo necesito contarlo. Cuando estoy con alguien necesito decírselo. No podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que Dios hizo con nuestra vida. Y todos los de acá, hermano, después la vida y el crecimiento personal, eso ya depende de cada uno. Pero algo hizo Dios para que estemos sentados en este lugar. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo Dios para que yo hoy esté acá? Hoy puedo estar bien, puedo estar mal, puedo estar allá arriba o allá abajo, pero algo hizo para que yo esté sentado acá. Y eso es lo que no puedo dejar de hablar, de testificarle a la gente. ¿Quién era yo antes? ¿Y qué es lo que hizo Dios conmigo? Ahora estoy en etapa de limpieza. Dios me va a ir limpiando, me va a ir transformando, me va a ir sacando. Pero ¿qué es lo que Dios hizo conmigo? ¿Y por qué le digo esto, hermano? ¿Por qué es tan importante contar, como le digo, primero el Evangelio? Pero usted se va a dar cuenta que a veces, no sé si les pasó, que hay gente que usted va con el Evangelio y le dice, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Y vos decís, uy, ¿ahora qué hago? ¿De qué me disfrazo? Porque ya le dije, iba por el cuarto dedo y ya me dijo, yo no creo en Dios, soy ateo. ¿Para qué me faltaba el quinto? Muchas veces nos encontramos con gente que por más que le digamos lo que le digamos, no nos quiere escuchar. Pero ¿sabe qué? El testimonio, lo que Dios hizo, es irrefutable. Lo que Dios hizo en nuestra vida es irrefutable. No te lo pueden refutar. No te pueden decir nada. Pueden no creer a lo que le estés diciendo, pero lo que están viendo, lo que vieron, si realmente Dios hizo algo en nuestra vida, es irrefutable. Mire, Hechos 4:14. Hechos 4:14. Hechos 4:14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Mire qué importante lo que Dios hizo en la vida de una persona. Porque dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Miren que el testimonio, lo importante que es lo que Dios hizo en nuestra vida. Hay algunos que tal vez, no sé, Dios los sacó de la adicción. Entonces dicen, no, yo no, lo que me contás no lo creo, pero no puedo negar de que antes eras un adicto y ahora te veo de otra forma. Yo no puedo negar eso. Había un hombre que siempre oraba por el rengo del barrio. Y oraba por ese rengo. Decía, Señor, permitime ir a predicarles, permitime hacerlo, Señor, porque sé que va a recibir. Y un día tiene la oportunidad y Dios le habla y dice, orá por su pierna. La arrastraba la pierna, no es que la arrastraba. Todo el mundo lo conocía. El rengo le decía. Todo el mundo lo conocía. Y este hombre va, le ora a ese hombre y recibe sanidad en su pierna. Y ya no rengueaba más. Entonces, toda la gente del barrio que lo conocía empezó a verlo y decía, che, ¿qué te pasó? Algunos, él cuenta, dice, algunos creían, o sea, lo que yo le decía, y otros no, pero no podían refutar de que yo antes no caminaba y ahora porque yo creo en Dios y Dios me sanó, me ven caminando. Él cuenta y dice, tardaba 1 hora de ir de mi casa hasta el almacén y volver. Ahora tardo 2. Dice, pero todo el mundo me para, me pregunta y yo puedo hablarles de Dios, le puedo decir lo que Dios hizo en mi vida. Ahora ya es tu problema si me crees o no, pero yo antes era rengo y ahora estoy bárbaro. Y ese hombre sigue congregando y recibió su sanidad. Por eso digo que todos hemos recibido algo de parte de Dios. A mí es lo que yo siempre uso. Siempre uso el testimonio de Anto. O sea, cuando estaba enferma. Que alguien le puso la mano y le desapareció, hermano, todo lo que tenía.
Y eso lo vio la familia, porque la familia lo padecía con nosotros. Y desde el momento que aceptamos a Cristo, recibió su sanidad. Entonces pueden decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, pero no puedo negar de que algo Dios hizo. O algo hizo. Entonces ahí es donde despierta la curiosidad de alguien. Cuando yo tengo testimonio, cuando yo hablo de lo que Dios hizo en mi vida, le despierto, ¿y cómo? ¿Y cómo fue? Como le contaba el otro día de este muchacho de ahí de mi barrio, que le habían predicado de una manera que le dijeron, te vas a ir al infierno. Entonces él como que se cerró. Pero cuando le empecé a hablar de lo que Dios hizo en nuestra vida, cuando le empecé a hablar, mirá, yo antes tenía mucho miedo, le tenía miedo a la muerte y de la sanidad de Anto, eso lo empezó a, pero no es solo que son palabras, no es solo que va la gente y canta porque tiene ganas, sino que realmente Dios hace cosas, Dios hace algo. Y ahí sí le puedes predicar el evangelio, ahí sí le puedes hablar. Por eso, hermano, son dos armas muy poderosas, el hablar del evangelio y de lo que Dios hizo en nuestra vida. Por eso, para poder cerrarlo esto, hermano, de todo lo que veníamos hablando, no hay excusa para no hablar de Dios. No puedes decir, no tengo tanto estudio, o sea, todos conocemos estas 5 leyes, como dicen en la escuelita, las 5 leyes espirituales, y todos tenemos algo para contar de lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Qué cambió Dios en nosotros? ¿Por qué yo lo sirvo hoy? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Cómo era yo antes y cómo soy ahora? Entonces, con cada persona, que seamos como los apóstoles, cada persona que nosotros nos encontremos, cada persona que nosotros tengamos la oportunidad de hablar, usted sabe que tiene armas espirituales, que hay armas que son poderosas en Dios. No confíe en usted. Como veníamos hablando, no confíe en usted, no confíe porque el diablo va a venir y va a decir, ¿y justo vos querés venir a hablar? ¿Y vos que hace una semana que no orás? ¿Y vos que hace una semana que no te lees ni un solo versículo? O sea, siempre va a querer poner que mires la confianza en vos, pero la palabra dice que cuando yo predico el evangelio, después te va a arreglar en la intimidad, pero que cuando yo predico el evangelio y presento el evangelio de Dios, eso es poder. El Espíritu Santo está respaldando con poder lo que yo estoy hablando. Y cuando glorifico a Dios, como decía ahí en Apocalipsis, soy salvo por la sangre del Cordero, dice, y el testimonio de ellos. Y cuando presento mi testimonio de lo que yo hice, de lo que Dios hizo, en mi vida, de cómo me cambió, de las cosas que hizo, de sanidades del alma, cómo era yo antes, y realmente hubo un cambio, es irrefutable. Si la gente te sigue viendo igual que antes, bueno, predicar el evangelio nomás. Hablar del arma número 1, todavía no saques la 2. Pero cuando realmente haya un cambio, haya una transformación, y digan, yo no veo al mismo Carlito de antes, ahora es distinto. Yo no veo la misma Eve de antes. Eve, ¿qué te pasó? Porque estás distinta. Siempre la gente, hermano, yo siempre tengo como un termómetro. Porque la gente cuando te ve, cuando uno está lleno de Dios, te dice, tenés como la mirada distinta, hay algo distinto. Vos porque dijiste buen día nomás. Pero se ve, espiritualmente se ve. Cuando no te digan eso, cuando digan, che, estás hecho pomada. Bueno, así yo estoy resfriado hoy, pero ¿qué te pasa? Cuando uno está triste se nota en la cara, cuando uno está angustiado se nota en el rostro, se nota. Y cuando estás lleno de Dios, también se nota. La gente te va a decir, hay algo, no sé, tenés algo distinto. Todavía ni siquiera empezaste a hablar, pero ya está la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, hermano, que el diablo no te venga a mentir con nada. Vos predicá el evangelio, hablale a la gente, predicale el evangelio. Después le voy a anotar y de última lo voy a poner estas 5 leyes. Le digo a Rosita que nos haga poner la mano de todos, porque los chiquitos tienen que ir dibujando. Y así es sencillo, salva a Dios una vida. Así es sencillo. El Espíritu Santo, hermano, a que tenga que salvarlo va a ser. Usted no deje de hablar de esto, no tenga vergüenza. Por eso me encanta, Pablo dice, no me avergüenzo de este evangelio. No me avergüenzo de contar esto, de que hay un Dios que nos ama, de que hay un Dios que envió a su Hijo por nosotros. Parece una locura que hay un Dios que hizo todas estas cosas, que envió a su Hijo, que cargó con el pecado de todos nosotros para que podamos ser salvos. Cuando vos le hablaste a alguien así, hermano, y con autoridad, el Espíritu Santo te va a respaldar. Él va a convencer.
vos no quieras convencer a nadie. Y si no, sacá y gatillá con otra arma. Mira, yo no sé si crees o no, pero un día Dios se apareció en mi vida y sacó toda la tristeza que yo tenía. Y sacó toda la angustia que yo tenía. Y yo era esto, y yo era el otro, y yo era aquello. Pero Dios, ¿sabes qué? Cambió todas esas cosas. Y hoy, así como estoy, soy feliz. Y no quiero volver a la vida que yo tenía. Antes vivía de esa manera, pero estaba equivocado, no sabía. Hasta que Cristo llegó a mi vida. Hasta que pude ver. Mirá que me dijeron un montón de veces lo mal que estaba haciendo. Pero un día el Espíritu Santo trajo convencimiento a mi vida. Yo no sé si hay alguien... Sí, creo que vos, Gla, ¿no? Habías contado con una vez. Dice, yo cuando me convertí al Señor y saqué todas las cosas de casa, los santitos y demás. Por ahí un montón de veces uno va y dice, tenés que tirar eso. Si no está el convencimiento del Espíritu Santo, uno no lo va a hacer. Pero se puede levantar una mañana y puede mirar y decir, yo no quiero más esto en mi casa. Porque es el Espíritu Santo. Él es el que convence. Y yo voy a tirar todo esto. Porque ya me di cuenta, o sea que ya no iba más. Me di cuenta que nada, que no son solamente Jesús. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nada, no hay santo, no hay absolutamente nada, no hay virgen, solo Jesús. Ese convencimiento lo trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Así que nosotros prediquemos, hablemos, no querramos convencer a nadie, porque no lo vamos a hacer. El que va a traer convencimiento es el Espíritu Santo. Y nuestro testimonio, hermanos, va a invitar a la gente a Jesús. Mire cómo hablaba el otro día de la mujer del cántaro en Juan 4:29. Dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella fue y a través de lo que Dios había hecho en su vida, invitó a otros a venir al Señor también. Le dijo, mirá lo que hizo conmigo. Mirá cómo me dijo todo. Él pudo decirme todo lo que yo era, me cambió. Yo sé que en ese camino hacia su ciudad, esta mujer iba transformándose. El Espíritu Santo iba trabajando en ella. Vengan a ver. Mirá lo que me dijo a mí. Mirá lo que hizo conmigo. También lo puede hacer con vos. Mira, Dios hizo una sanidad en mi vida, también la puede hacer con vos. Mira, Dios me sacó toda angustia. Si tenés que contarle eso a alguien, contáselo. Mira, Dios hizo esto, también lo puede hacer con tu vida. Mira, yo me sentí perdonado. Todavía estoy enfermo. Todavía padezco esto. Pero ¿sabés qué sentí? Que Dios me perdonó. ¿Y sabés qué lindo sentir eso? Que Dios te perdonó, porque es la piedra más grande que la enfermedad, hermano. La falta de perdón. De la más grande angustia. Pero sentirte así en falta. Que hiciste algo, cuando viene ese sentimiento de que hiciste algo malo. Y de que sabés... Porque la falta de perdón te hace ir escondiéndote porque hiciste algo malo. El diablo hace que te escondas, que no pidas perdón ni nada. Pero cuando viene Dios y sentís que a pesar de todo lo que hiciste en tu vida, de las cosas malas que hiciste, de cómo heriste, de cómo lastimaste, de cómo mentiste, de cómo robaste, y te encontraste un día y Él te dice, yo sabía y estaba esperando este día para perdonarte. Entrégame tu corazón. Y Él te limpia, Él te perdona. ¿Sabe lo que es eso? ¿Cómo se puede llegar a sentir que Dios lo perdonó? A pesar de tantas cosas que hicimos. Por eso ese es el Evangelio. Dale tu vida a Jesús y Él te perdona. Vas a ser salvo. Entrega tu vida a Él. Entonces, con el testimonio, hermano, con lo que Dios hizo en nuestra vida, no te avergüences de contarlo. Porque va a ser esa puerta de invitación para que otros también quieran eso que vos tenés. También quieran experimentar eso que vos experimentaste. Yo también lo quiero. Así que nunca te avergüences de contar lo que Dios hizo en tu vida. Sé como esta mujer, salí corriendo. Dice, yo quiero contarle a alguien lo que Dios hizo conmigo. Yo quiero contarle a todo el mundo lo que Dios hizo conmigo. ¿Por qué? Porque dice que así como el Padre lo envió Él ahora también nos está enviando a nosotros a contarle a la gente del mundo qué es lo que hizo con nuestra vida. Esa es la comisión divina que nosotros tenemos. Cada día, hermano, espero que, vuelvo a decir, yo no voy a convencer a nadie, pero que cada día te levantes y le digas, dame la oportunidad de que a uno le pueda contar, Señor, a uno. Le predico el Evangelio, le cuento lo que Dios hizo conmigo. Vas a ver que Dios te lo va a dar. Vas a ver que Dios te va a poner esa persona. Que se empieza a despertar ese hambre por esta comisión, por lo que Dios nos entregó, por lo que Jesús nos mandó a hacer.
Así como cuando nuestro jefe, que decía al principio, poneme las telas allá y la heladera acá. Bueno, yo ahora quiero ir y contarle a alguien. Quiero predicarle el evangelio y quiero hablar de lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Qué lindo a mí. Mientras iba reflexionando en estas cosas, digo, qué bueno, porque a veces decimos, Señor, quiero sentir tu presencia. Y pensar que cuando yo hablo de Él, la presencia del Espíritu Santo va a estar ahí. Porque Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Es el Espíritu Santo. Cuando usted hable de Él, recuerde, cuando esté frente a frente con una persona y esté predicando o esté contando su testimonio, sepa que automáticamente la presencia del Espíritu Santo está inundando ese lugar. Ponga su confianza en Él, no su confianza en usted. Ponga la confianza en el Espíritu Santo. Bueno, Señor, yo voy a hablar de estos 5 dedos que dijeron hoy y me dijeron que vos vas a respaldar esto. Hágalo, hágalo. Porque a mí lo único que me dijeron es, ¿querés aceptar a Jesús en tu corazón? Y eso fue como un flechazo que no pude parar de llorar. Había algo que decía, sí, quiero hacerlo. Se me fue todo el orgullo, toda la vergüenza. Se me fue todo ese escudo que yo tenía en mi vida haciéndome el fuerte. Lo único que sentía en ese momento es que sí, quería recibir a Jesús en mi vida. Un solo dedo me dijeron nomás. Y le alcanzó a Dios. Mire qué sencillo para cambiar la vida de una persona, la historia de una persona. Alguien que solo le hable de Jesús. Usted puede ser ese alguien. Usted puede ser esa herramienta que hable de Jesús. Y el Espíritu Santo, como le digo, recuerde esto, el Espíritu Santo, hermano, va a respaldar cada palabra que usted hable. Ponga su confianza en Él, ponga su confianza en la palabra de Dios y ponga su confianza en lo que Dios hizo en su vida. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los chicos, Padre, que pudieron disfrutar de un momento. Gracias, Jesús, gracias, gracias. Somos privilegiados, Señor, de estar en tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que trabajes en los corazones, en nuestros corazones, para despertar ese hambre por predicar tu palabra, por predicar el Evangelio, Señor, de una manera sencilla pero poderosa. Y que digamos como el apóstol Pablo, no me avergüenzo de predicar este evangelio, de hablar de estas verdades, de contar esta historia de amor de Dios, porque esto es poder del cielo, es poder de Dios para los que creen. Esto es salvación. Despierta, Espíritu Santo. Despierta, Señor, en nosotros. No hace falta ser evangelista ni estar ungido por nadie para poder predicar este evangelio, sino contarle a la gente lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Él hizo en nuestras vidas. Impúlsanos, Señor, porque es la comisión que tenemos, hablarle a la gente de vos, hablarle a la gente de tu amor, hablarle a la gente de tu perdón, hablarle a la gente de tu gracia, hablarle a la gente de tu misericordia, de cuánto nos amas, que estás dispuesto, Señor, a perdonarnos, así sea el pecado más grande, más horrible, Señor, más vergonzoso, pero que si nosotros nos rendimos, si nosotros nos arrepentimos, Señor, y te aceptamos en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, tú nos limpias, nos perdonas y entramos a vivir una nueva vida, como dice tu palabra, a nacer de nuevo, a ver las cosas distintas, Señor. Por eso que no nos guardemos estas verdades. Hay otros afuera angustiados, hay otros afuera con miedos, hay otros afuera con dolores, hay otros afuera, Señor, secos. Hay otros afuera, Señor, que quieren terminar con su vida. Pero con estas verdades, Señor, con estas palabras, tú los puedes salvar, usando nuestras vidas a través de nosotros.
Que no nos callemos más, Jesús, cuando estemos delante de alguien. Cuando alguien nos cuente que está en problemas, Señor. Cuando alguien nos cuente, Señor, algo malo que le pasó. Automáticamente recordemos esto, que son armas espirituales. Espirituales. Y que en ese momento el Espíritu Santo, Señor, nos va a estar respaldando con poder en ese preciso instante. Te doy gracias, Jesús. Gracias por esta noche, Señor. Nos despedimos ahora adorándote, Jesús, alabándote, Señor, dándote gracias, dándote gloria, dándote honra y alabanza. Padre, oramos por aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu mano de sanidad, Señor, esté pasando por sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad que se haya levantado, Señor, en contra de tus hijos ahora. En el nombre de Jesús, Señor, aquellos, Señor, que están apagados, que vuelva, Señor, a encender el fuego en sus corazones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, aún aquellos que han caído, Señor, restáuralo con tu gracia poderosa, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.